Hoy jueves 14 de agosto de 2025 estamos en el episodio 821 del programa Bandera de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, consistente en la reconstrucción sistemática y sistémica de la violencia o de la historia de la violencia narcoterrorista del comunismo armado y desarmado contra Colombia. Para el análisis de hoy abordaremos una operación muy importante, exitosa por cierto, que realizaron en coordinación perfecta la Fuerza Aérea Colombiana, ahora llamada Fuerza Aeroespacial, y tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales SECOES en el área rural del municipio de Páez, Cauca, al norte de ese departamento, en límites con los departamentos de Tolima y Huila. Y se trató de la eliminación en combate del narcotraficante y terrorista Wilmar Pazú, alias Cholinga, un delincuente con más de 25 años de militancia narcoterrorista. Fue entrenado, reclutado, entrenado y formado a imagen y semejanza del narcotraficante Pablo Catatumbo, que ahora es un honorabilísimo senador de la República. Y al lado de este criminal aprendió todos los procedimientos torbos, siniestros de secuestro, narcotráfico, asesinato de personas, desplazamiento de campesinos, robo de tierras, violación de menores, reclutamiento de menores, lavado de activos, nexos con el narcotráfico. Hemos dicho, era una joya de la corona, era un mono jojoy en potencia este bandido, formado, repetimos, a imagen y semejanza de Pablo Catatumbo, que ahora es el honorabilísimo senador que habla de paz y prosperidad y que él no rompe un plato, sino que lo que hizo fue defenderse en toda su carrera criminal. Por ende, lo que vamos a ver hoy es muy importante. Esta semana la hemos dedicado prácticamente a operaciones exitosas contra estos bandidos de las FARC, lo cual nos demuestra que el pacto FARC-Santos fue una farsa y que estos delincuentes siguen en su avance y en su idea de tomarse el poder por una mixtura de narcotráfico, terrorismo e ideología comunista, mientras hay una cantidad de estultos que siguen hablando de que hasta ahora se estaban conociendo, que son las nuevas FARC, que ya no tienen el liderazgo de tiro fijo y que por eso no se pueden unir, pero lo peor es que están divididos entre ellos, matándose entre ellos mismos y matando colombianos a granel con la complicidad de la narcodictadura de Venezuela y la presencia muy activa de los carteles mexicanos en Colombia, como lo hemos venido resarciendo en todos estos episodios. Entremos pues en detalle para ver un poco sobre la operación y las acciones de este bandido. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del andino municipio de Páez, ubicado en el norte del hermoso departamento del Cauca, para el prolongado asentamiento de las estructuras narcoterroristas de las FARC y en este caso particular de las cuadrillas de las supuestas disidencias de alias Iván Mordisco? Comencemos que por definir geopolítica y geoestratégicamente el departamento del Cauca es como una encrucijada, es un cruce de caminos, es un cruce de ciencias sociales y ciencias exactas, es una conjugación de elementos naturales con la acción de unas comunidades humanas que la hacen sui generis, que no en vano se ha dicho por varios analistas que el departamento del Cauca
Es como una mini Colombia, porque lo único que le falta es tener desierto de La Guajira o del Huila, pero el resto tiene todo. Tiene mar Pacífico al occidente y con el mar Pacífico tiene una gran cantidad de ensenadas con una potencialidad de dragar zonas y construir puertos, inclusive comerciales. Tiene una zona selvática tropical única en el mundo, porque la que más se asemeja es la del Ecuador, pero la del Cauca es superior en biodiversidad y, como lo vemos aquí, en recursos hídricos. Tiene dos cordilleras de las tres que tiene Colombia, la occidental y la oriental. Inicia en la formación del valle o del gran valle del río Cauca, que en la medida que asciende hacia el norte va aumentando su cauce por efectos de la gran cantidad de cursos de agua que le vierten de las dos cordilleras y porque se va ensanchando. Tiene particularmente en la cordillera central un sinnúmero de volcanes que hacen que toda esta zona de la cordillera central sobre el departamento del Cauca sea supremamente ubérrima, muy rica en producción de eh, agricultura. Tiene una zona hacia el sur que se parece como la península italiana, que la denominan la bota caucana, que ya es selva tropical descendiendo de la cordillera. Ya no es selva tropical Caribe, pacífica, sino es selva tropical amazónica. Limita con el departamento de Nariño al sur y puede pasar al Ecuador o al occidente al Océano Pacífico. Por el norte con el departamento del Valle tiene la misma connotación. Puede pasar al Mar Pacífico o al centro del país. O siguiendo el eje de 45 grados de la cordillera puede llegar rápidamente a la capital de la República o cruzar la cordillera central y caer al valle del Magdalena o a la riqueza agropecuaria, petrolera, hídrica, ganadera que tiene el departamento del Creo Valle. que hubo entre Nacional y Sao Paulo y se Bueno, agarraron que iban a no, Eduardo Patiño, si vamos a hablar de fútbol, mejor cierre el micrófono. no, qué pena, coronel. Continúa, yo voy a cerrar el micrófono. Entonces, les decía que además de esto, tiene unos valles muy importantes, como el Valle del Patía al sur, ardiente, con una historia grande de movimiento de indígenas y de comunidades negras, y al norte se va formando el Valle de Cubenza que conduce al Valle del Cauca. Y toda esa gran cantidad de cursos además encuentra que en esta cordillera es muy común hallar aguas termales que hacen un equilibrio ecosistémico muy importante. Y si vemos la infografía nos demuestra que el departamento tiene todos los pisos térmicos, tiene hasta nieves perpetuas que se llaman, porque tiene nevados, volcanes nevados, y la posibilidad de un gran desarrollo socioeconómico e inclusive industrial. Ubicado al suroccidente de Colombia, como se ve en la infografía, con salida al Pacífico. Y al nororiente del departamento está el municipio de Páez o el Alcázar. Y ese municipio, como vemos, limita con el suroccidente del Huila y con el sur del Tolima. En este enclave, en este sector, el Partido Comunista decidió en los años 60 instalar a las FARC como, no la llamaban todavía FARC, sino el epicentro de las guerrillas comunistas. En esta zona del norte oriente del Cauca estuvo Tiro Fijo repartiendo tierras
y elaborando en máquinas de escribir titulaciones así a las buenas, que luego ya terminaron siendo legitimadas por acuerdos con diferentes gobiernos y se instalaron las dos repúblicas independientes de Marquetalia aquí al sur del Tolima y Río Chiquito al norte del Cauca. Como vemos, los antecedentes son grandes. Ahora, al mirar algunas fotos, una gran cantidad de indígenas, de cabildos e infiltrados por las FARC, como vemos ahí con subtítulos de guardias indígenas y guardias campesinas, que son las mismas milicias. El poblado está a orillas del río Páez, en la parte baja de la cordillera, muy arborizado, pero también vemos que ha sido ya deforestado en varios sectores y eso es lo que ha ocasionado varios desbordamientos de ese río que han afectado al departamento del Cauca y el Huila. Inclusive a inicios de los años 90 ocurrió un gran deslizamiento que causó mucho daño a los dos departamentos, al Cauca y el Valle, Cauca y Huila, y fue necesario por parte del gobierno nacional crear una zona especial que la aprovecharon, fueron empresas multinacionales para colocar sus sedes allá y recoger dinero, pero ni las comunidades del Cauca ni del Huila, las autóctonas, aprovecharon todos esos beneficios de la ley PAES que se llamó, porque no hay esa mentalidad. Pero ya al subir a la cordillera o central se encuentra la vista con espectáculos como este que son absolutamente maravillosos, terrenos de más de 3.800 metros de altura llenos de frailejón y con unos nacederos de agua eh, sencillamente espectaculares, que a pesar de que mantiene casi siempre nublado, al acercarse parecen espejos de color azul. Y todo esto son humedales de donde surgen los ríos y es donde el narcotráfico y la ganadería extensiva y la misma agricultura extensiva le han hecho daño sembrando productos de clima frío porque no ha habido políticas claras ni entidades del gobierno con dientes para ponerle orden a eso en toda la cordillera, no solamente ahí en el Cauca. Entonces las economías ilegales se han asentado, las FARC han abierto carreteras dañando todo este ecosistema y han abierto pistas de aterrizaje para mover sus productos relacionados con el narcotráfico y mover bandidos en distintas partes de la región, no solamente ahí. Pero todavía es tan poderosa y tan bella esa región que se mantiene. Esa sería una descripción geoestratégica del municipio de Páez y del norte del Cauca. Muchas gracias, mi coronel. Podemos entonces citar los nombres de los narcoterroristas de las FARC más buscados por las autoridades judiciales en junio de 2025 en el departamento del Cauca. Al iniciar el mes de junio, se volvió a actualizar un, un documento que elaboran en conjunto entidades nacionales y departamentales en ese departamento del Cauca específicamente, ofreciendo hasta 500 millones de pesos para quienes den información válida y efectiva que conduzcan a la captura de los terroristas de las FARC. Y aparecen ahí con nombre propio Cholinga, Sarco Marlon, Gerson, Amazonas, Darío, Mano, Palomo, Zapata, El Paisa, Lord, Oloro, también le dicen, Mi Pez, Zamora y Fabucho. Como vemos, muchos con alias y remoquetes similares a los de la violencia tripartidista. Pues estos criminales todos fueron formados a imagen y semejanza del hoy ilustrísimo senador Pablo Catatumbo. Y cuando se produjo la supuesta desmovilización de las FARC, estos bandidos siguieron en la zona
delinquiendo. Naturalmente, si le preguntan a Catatumbo, él no los conoce, ni sabe quiénes son. Y si le preguntan al negociador González Pozo, dice que estos son bandiditos ahí que se están juntando entre ellos hasta ahora y se están conociendo. Falso de toda falsedad. Estos delincuentes integraban las mismas estructuras de mando de todas esas cuadrillas que delinquían en el Cauca, el Valle y Nariño a órdenes de Pablo Catatumbo. Solo que con el pacto Farsantos se readecuaron y quedaron bajo el mando de Iván Mordisco. Entonces, en el sector del norte del Cauca, Iván Mordisco le dio prácticamente carta abierta al tal Cholinga para que hiciera de todo. Ellos llaman organizar las comunidades. Nosotros lo llamamos sembrar el terror mediante la intimidación y el reclutamiento forzado, el asesinato y el control con las milicias bolivarianas. Lo otro, controlar todas las rutas y el esquema clandestino del narcotráfico. Y en tercera medida, confrontar contra las instituciones militares y extender geográficamente la presencia de las cuadrillas. Como vemos ahí en la foto, una gran cantidad de terroristas entrenados con la misma doctrina criminal de las FARC, mientras el estulto negociador de paz dice que hasta ahora están conociendo. Esos bandidos estaban sindicados de haber asesinado a varios de sus antiguos cómplices, no por ideología ni nada, sino por el negocio del narcotráfico, porque estaban, como dicen ellos, cotizándole a la segunda Marquetalia, y la guerra está perfectamente marcada entre segunda Marquetalia y FARC y Mordisco. Lo demás son cuentos y engañifas que estaban ya regresando a la vida normal y que eran firmantes de paz. Ahí el problema es narcotráfico y minería ilegal y por eso se matan. ¿Cómo describió la cadena internacional de noticias de Alemania, DW, la información relacionada con la activación de una motocicleta cargada con explosivos contra los pobladores civiles del municipio de La Plata, Huila, en plena actividad religiosa de la Semana Santa de 2025, hecho del cual fue responsable el narcoterrorista Wilmar Pazú Rivera, alias Cholinga de las FARC? Que fue un hecho supremamente atroz, pero no era la primera vez que lo hacían ni la época en que lo hacían. Lo han hecho muchas veces. Hace ya más o menos un par de años estuvimos mirando aquí que en el sur del Tolima, en Alpujarra, la propia alcaldesa fue y tomó un fusil de la policía y ayudó a combatir el asalto que le han hecho en plena Semana Santa, en plena procesión de viernes, de Jueves Santo, a las 3 de la tarde, cuando la plaza municipal hervía de campesinos y de visitantes y de locales del poblado en celebración de la Semana Mayor. Entraron 100 terroristas de la cuadrilla 21 de las FARC a destruir el poblado y asesinar al que encontraran, y se armó una balacera impresionante en, en medio de la procesión. Y decir, repetimos, la alcaldesa fue una de las personas que tomó armas en la policía y ayudó a combatir a estos bandidos. Esta vez en La Plata, Huila, que es un municipio no muy lejano, también sobre la misma cordillera, y con personas con la misma fe religiosa católica, que estaban, salían de una misa a las horas de la tarde-noche, y a la salida de la misa, los bandidos de las FARC, encabezados por Cholinga, activaron una motobomba, dejando 2 muertos y 24 heridos. La razón, porque el poblado no les colaboraba como ellos quieren. Colaborar es someterse al, en su lenguaje, colaborar significa someterse a los dictados del comunismo armado y desarmado y ayudarles en todo lo que delincan sin denunciarlos. Entonces, como
El municipio de La Plata ha sido históricamente rebelde contra estos bandidos. Son muchos los hechos que han ocurrido allí, pero este, demasiado atroz, reventarles una motocicleta cargada de explosivos en el parque principal en una hora y en un momento en que está, en un evento en que está la plaza atiborrada de gente por su fe religiosa, solo cabe en la mente de gente tan perversa como estos bandidos que luego llegan hasta senadores y presidentes. Pero simultáneamente, a la misma hora prácticamente, en el puesto policial de Mondomo, en el departamento del Cauca, también activaron otra motocicleta cargada de explosivos, causando varios heridos, entre ellos varios niños, porque también allí estaban celebrando la Semana Mayor. Y eso fue porque en medio de todos esos altibajos que tiene el desgobierno del señor Petro con su cuento farsante de la paz total, les había anunciado que a partir de ese jueves santo ya no se volvía a firmar un nuevo cese al fuego bilateral hasta tanto los bandidos no demostraran mayor claridad en lo que estaban negociando. Entonces ya lo tenían previsto, sabían que por la mañana se iba a suspender la reanudación del cese al fuego, entonces ya por la noche fueron a detectar en distintos sitios. En otros lugares, los soldados, en lugares del Cauca y del Huila y del Tolima, los soldados tuvieron varios enfrentamientos con bandidos que iban a realizar actos terroristas y no pudieron porque el ejército estaba patrullando en la zona y tuvieron combates de encuentro. Además, en esos días había caído un bandido de quien estuvimos hablando en estos días, que también fue eliminado en el Cauca, entonces sumaban una cosa con la otra y querían tomar venganza por la muerte de ese criminal. Mi coronel, ¿cómo relató el diario El Colombiano de Medellín los pormenores de inteligencia y localización de terroristas empleados por la inteligencia militar para localizar el paradero del narcoterrorista de la FARC, alias Cholinga? Como lo hemos visto en fotos, el bandido que le gustaban los perros, especialmente los labrador, que son muy, muy nobles y muy inteligentes estos animales. Y eh, ya se tenía tanta confianza en las extorsiones que realizaba en la región que ya no ponía a la radista, como le dicen en las FARC, a la muchacha que les maneja el teléfono, o al bandido que les maneja el teléfono, para que llamara a las víctimas, y no que ya los llamaba él mismo y se daba el lujo de citarlos a determinados sitios. Tenía 3 líneas que se fueron identificando con las denuncias y les fue haciendo el seguimiento la inteligencia militar para rastrearlos y ubicarlos, geolocalizarlos. Y también de las personas que venía extorsionando, más unos desertores, fueron coadyuvando a determinar el mapa hasta que se logró establecer que este bandido tenía su especie de guarida principal en el área rural del municipio de Páez o el Alcázar, que es el mismo, en el Cauca, y que allí se movía como Pedro por su casa gracias a la organización de milicias en la vereda de Las Dalias. Entonces se inició un trabajo muy interesante de radiofonometría, de seguimiento de señales, de drones que hicieron sobrevuelos y tomaron una gran cantidad de fotografías, de una infiltración de pues, soldados de las fuerzas especiales con observadores, con tiradores adelantados y observadores adelantados especializados en infiltración y exfiltración, y se localizó finalmente el bandido en el sitio donde estaba eh, el grupo RECON, que se le dice a los que hicieron el reconocimiento, lo eliminó e inmediatamente desembarcaron tropas de fuerzas especiales
del Comando de Conjunto de Operaciones Especiales en una maniobra combinada de la Fuerza Aérea con el Ejército. Eh, Esto es un golpe muy parecido al que se le dio a Raúl Reyes, al que se le dio a Jogoy, al Negro Acacio, donde quedó una vez demostrado que si el gobierno nacional no mete las narices, los políticos no meten las narices donde no les importa y permiten que las fuerzas militares operen, los resultados siempre serán efectivos y exitosos. Aquí se resalta que el señor Petro tiene una fijación personal de sacar del camino a Mordisco, porque Mordisco ha asegurado varias veces que él le dio dinero para la campaña y entonces Petro lo que quiere ver es a Mordisco eliminado para que no hable, porque sabe que donde lo capturen y confiese un poco de cosas va a haber problemas. Esa es la razón por la cual Petro permite que contra Mordisco se hagan operaciones. Además, porque las cuadrillas de Mordisco han cometido acciones criminales en Venezuela, inclusive asesinando miembros de la Guardia Venezolana, que son corruptos y son de la línea del cartel de los soles de Maduro. Entonces le está haciendo también un favor a Maduro de perseguir a este grupo, pero no se nota la misma acción ni contra las cuadrillas de Calarcá, ni contra las del ELN, porque es que con eso hay que hacer la paz y hasta crear zona especial binacional, como lo veremos esta tarde en el conversatorio de Acore. Adelante, Coronel, Nicolás. coronel, ¿cómo reportaron los medios de comunicación los pormenores relacionados con la baja en combate del narcoterrorista Wilmar Pazú Rivera, alias Cholinga, en la operación del Comando Conjunto? Pues la muerte de este bandido causó un impacto grande. Todos los medios nacionales e internacionales y todas las agencias que producen cables de información le enviaron al exterior. El mundo entero supo que se ha producido una gran operación en el Cauca, eh, que se había golpeado a uno de los bandidos más tradicionales. No se sabe por qué razón ocultaron que ha sido formado por Pablo Catatumbo, pero no lo dijeron y aquí lo traemos a la memoria que sí. El honorabilísimo senador que ahora ya no habla, todos calladitos esperando a ver qué pasa el 26, o quién sabe qué estarán planeando, dice que este bandido lo señalaban de ser el autor material e intelectual del asesinato de dos terroristas desmovilizados de la FARC de nombre Nelson Montaño y Arley Garcés Casamachín en el municipio de Miranda. Se explicó que ha sido el fundador eh, o el jefe, mejor, de un grupo de bandidos, de grupo de cuadrillas que denominaron Bloque Isaías Pardo de las FARC, que se le conocían andanzas en los departamentos de Quindío, Huila, Tolima y Valle del Cauca. O sea, como vimos el modus operandi ayer del Cancharino y hoy el de este Cholinga, notamos que tienen el mismo esquema, que se mueven en varios departamentos, que tienen gusto por animales finos, que hasta tienen ya epicentros como especie de cuarteles generales de República Independiente, que cuentan con la complicidad del gobierno nacional que no permite operaciones sostenidas contra ellos, sino que es altisonante, que han aprovechado ese doble juego de los eh, despejes de zonas y las parálisis de operaciones mientras hacen cese al fuego y que se mueven por varios departamentos controlando la extorsión y que ya llegan al extremo de ser ellos mismos los que llaman y exigen y se vuelven como los dueños de la región en un nuevo esquema que ha sido reiterativo en todos estos bandidos que hemos estudiado esta semana. Mi coronel, ¿cuál fue la cinematográfica historia de la contundente operación contra alias Cholinga en el departamento del Cauca en el pasado mes de junio de este año 2025? Resulta que mmm,
Se tenía la información exacta, se logró interceptar los teléfonos, como ya lo explicamos, con la tecnología satelital y con los drones que hicieron los reconocimientos en el área, a pesar de que la zona es muy nublada y eso era lo que le favorecía moverse allí. Se fueron infiltrando unidades especiales que tomaban fotografías y además porque las quejas de los habitantes de Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Padilla, Santander de Quilichao en el Cauca indicaban que se estaba llevando niños para la guerrilla y que tenía escuela de entrenamiento en la montaña, que el bandido se movía en camionetas y andaba como Pedro por su casa, por la región, a caballo, pasaba la cordillera de un lado a otro, aparecía en distintos departamentos, que ya estaba maduro para que lo eliminaran, y también que las fuerzas militares montaron una operación que llamaron Jonia D o Jonia 1.0, porque fue en el mes de junio, y ubicaron, por eso la J de Jonia, y ubicaron sus sitios donde se movía. Con tecnología lograron bloquear celulares que le podrían avisar al bandido de la presencia de las tropas o del avance de las tropas. También emplearon unos equipos técnicos muy interesantes que tiene la inteligencia militar para interceptar comunicaciones, unas aproximaciones en helicóptero hasta ciertos sitios de zonas para montar los cierres y el bloqueo por donde pudiera escapar, y llevaron tiradores escogidos para que lo eliminaran desde la distancia si se localizaba y no darle tiempo de huir, ya que tener perros de olfato fino era otra de sus fortalezas que la había heredado de Alfonso Cano, con quien había tenido también una relación amplia, igual que Catatumbo. A los tres les gustaban los perros, porque los perros pues tienen un olfato muy desarrollado y pueden detectar la presencia de alguien que se acerca a mucha distancia e inmediatamente causan alarma. Así se describió la operación como un hecho totalmente cinematográfico. ¿Qué otras informaciones se conocieron en los medios de comunicación acerca del prontuario criminal de alias Cholinga, particularmente en el canal Caracol Televisión? 7 de la noche, 42 minutos. En una operación militar en el municipio de Páez, departamento del Cauca, fue dado de baja alias Cholinga, el cerebro y ejecutor más temido de las disidencias de las FARC en el suroriente colombiano. Con disparos al aire, guerrilleros de las disidencias de las FARC se llevaron el cuerpo de alias Cholinga hacia el municipio de Jambaló, luego de que fuera abatido por el ejército en zona rural de Páez, en el departamento del Cauca. Wilmar Pazú Rivera, conocido como alias Cholinga, era uno de los hombres de mayor confianza de Iván Mordisco. Su historial de terror dejó huella en los departamentos de Cauca, Tolima, Valle del Cauca y Huila. En este último fue quien ordenó la adecuación de una motocicleta bomba que fue puesta a escasos 20 metros de la estación de policía del municipio de La Plata el pasado Jueves Santo. Además, las autoridades lo señalan como uno de los principales responsables del asesinato de los hermanos Trujillo, ocurrido el 17 de abril cuando salían de misa. Desde el momento en que su cuerpo fue raptado por los miembros de la guerrilla, la indignación creció sin límites en el Cauca. Una vez más, los insurgentes obligaron a las comunidades a actuar en contra de su voluntad. Los habitantes fueron forzados a asistir al sepelio de Cholinga. El ambiente no fue diferente al que enfrentan a diario. Rodeados de armas, miedo y coerción, no tuvieron otra opción que obedecer. Alias Cholinga fue en 2020 el líder de la estructura Dagoberto Ramos en el Cauca. Su dominio se extendía por municipios como Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Padilla, Santander de Quilichao y Toribío.
Según información de inteligencia militar, este hombre fue el autor intelectual de 24 atentados armados en el Cauca y el Valle del Cauca en menos de 12 horas. Como cerebro del bloque, Isaías Pardo no tenía reparos en fabricar artefactos explosivos improvisados. Parte de su sello criminal era el uso de menores de edad como vigías en cada esquina donde operaba, bajo un esquema despiadado y sin compasión. Una joyita. Adelante, mi coronel. Ahora, mi coronel, ¿cómo describió la prensa chilena el combate contra el narcoterrorista de las FARC, Wilmer Rivera, alias Cholinga, en operación del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en la vereda de Las Dalias del municipio de Páez en junio del 2025? Pues la prensa chilena publicó fotos de este bandido, de cómo controlan las comunidades, sus campamentos, etcétera, y contó que el SECOE lo había eliminado y que los hechos, aquí lo importante que resaltó, habían ocurrido como una respuesta inmediata de las fuerzas militares a la acción terrorista conjunta que vimos hace unos días aquí, cuando en varios municipios del Cauca o el norte del Cauca, inclusive Cali, activaron una gran cantidad de cargas explosivas y causaron varias muertes y daños graves y muchas personas heridas en esa oleada de terror a comienzos de junio del año 2025. Resaltaron nuevamente que se ofrecían 500 millones de pesos, más o menos 119.000, 120.000 dólares por la cabeza de este bandido, pero que había sido localizado por fuerzas especiales del ejército y dado de baja en combate en la zona rural del municipio de Páez, Cauca, y también lo señalaban que había sido el responsable de varios asaltos en distintos peajes de la región, de haber asesinado varios policías con francotiradores en distintos municipios del Cauca y de ser el responsable también de las explosiones en los peajes y destrucción de varios vehículos de transporte intermunicipal, especialmente buses, que también tenía muchas diferencias con los narcotraficantes de algunos carteles, especialmente con el cartel de narcotráfico del ELN. Como repetimos, en cada medio de comunicación fueron informando un prontuario que parecía como el de una joyita ese caballero. Por otro lado, ¿cómo informaron otros medios de comunicación internacional los hechos relacionados con la muerte de alias Cholinga? La agencia EFE envió cables a todos sus medios de comunicación afiliados, reiterando lo mismo, reiterando que él era el que había planeado y dirigido los 7 atentados terroristas que ocurrieron de manera simultánea en Cali, Camundí y unos municipios del norte del Cauca, que era el responsable de muchos reclutamientos de menores, que tenía 43 años de edad en el momento en que fue eliminado y que probado por la inteligencia militar llevaba más de 25 en las estructuras armadas, que ha sido desde mucho tiempo atrás jefe de cuadrilla y que ahora era el máximo de esta región y prácticamente la mano derecha de Iván Mordisco, que es la persona que controla o controlaba el narcotráfico en esta región hacia el interior del país y hacia el exterior, que tenía denuncias de extorsiones en varios departamentos, inclusive el Quindío, que queda mucho más al norte, porque se movía por ese lado, y que fue el trabajo conjunto de la inteligencia militar y las fuerzas especiales la que condujo a eliminarlo. Con reverencia, admiración y respeto, guardemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas
que han sido asesinadas por los bandoleros del ELN y de las FARC, después de los muchos pactos de paz que han sido siempre incumplidos? Aquí se nos pegó esto. Bueno, mientras revisamos técnicamente qué pasó, también recordemos que el Ministerio de Defensa, que ese mismo día publicó un comunicado mediante el cual corroboró que al mismo tiempo que era eliminado Cholinga en el Cauca, las tropas habían dado un fuerte golpe a otra cuadrilla de las FARC, también de Iván Mordisco, en el departamento de Boyacá, y habían capturado en el Magdalena Medio a otros bandidos. Nos indica todo esto que hemos estado inmersos en un proceso de violencia y por eso quisiéramos rendir un minuto de silencio a las personas, las víctimas, pero aquí se nos trabó el video, no entendemos qué pasó. Entonces sigamos con la siguiente tema, mi coronel. El coronel, las conclusiones analíticas para el día de hoy son las siguientes. El título, ¿cómo así? ¿Las FARC no están en el Congreso por ser extintas? Evocamos hoy en la memoria histórica hechos recientes que dan cuenta de la neutralización en combate con las Fuerzas Armadas del narcobandolero alias Cholinga, oscuro personaje que marcó, entre otras, el reclutamiento forzado, la formación y la fundación de frentes que operan en el Cauca, Valle y Nariño, dada su crueldad y actividad criminal, responsable de varios asesinatos y atentados con explosivos. Sembró el terror en más de 13 municipios del suroccidente colombiano, fortaleciendo de esta manera las llamadas disidencias de las FARC. Pero la premisa justiciera se cumple. El que a hierro mata, a hierro muere. Su actuación violenta, llena de maldad, protección de ilícitos propios de cultivo, laboratorios y rutas del narcotráfico. Por eso, apenas hace un par de meses fue dado de baja en su ley. Llegando a este punto, debemos recordar a todos que quienes hasta hace poco ocupaban unas curules durante 2 periodos que mentirosamente dijeron no iban a ser regaladas, pero que sin embargo, a pesar de más mentiras y frente al mundo en la OEA, se manifestaba con toda la fuerza de su corazón que la guerra en Colombia ha terminado. Pero para completar, los medios informan y resaltan, repiten y mal bautizan que las FARC están extintas. Y si así es, entonces, ¿por qué o de quién son las llamadas disidencias y la tal llamada segunda Marquetalia y el Estado Mayor y puntos suspensivos, si de acuerdo con la difícil de creer mendacidad de los politiqueros, especialmente los que manejan el poder gubernamental a nuestras costillas, se obliga y exige por parte de los honorabilísimos comunes terroristas el cumplimiento unilateral, gobierno, del pacto que no se sabe dónde, si La Habana, si el Colón, si Cartagena, le sigue dando respiro y por eso hoy en día, sumados al rentable negocio de la ilícita coca y la minería, ostentan mejores armas, uniformes, etcétera, que cualquier ejército legalmente constituido, dominando diferentes regiones, suplantando autoridades a nombre, como ellos mismos lo expresan,
las FARC. Estimada audiencia, los pactos se firman para cumplirlos por cada una de las partes, pero desde hace 60 años hemos visto pasar abogados, terroristas, asesinos, extorsionistas, secuestradores, etcétera, a quienes se les perdona, se les amnistía, se les rebaja, se les nombra gestores de paz y hasta se les paga para que no vuelvan a delinquir, labor que jamás cumplen, porque eso sí, contamos con piquetes o colectivos de abogados corruptos que los sacan libres, etcétera. Todo con la venia, vuelvo y repito, de muchos politiqueros de turno. Si las cosas son así, entonces ¿para qué los pactos? Maduremos y entendamos este momento histórico. La vida no puede continuar así. Tenemos que enterarnos de la evolución y repetición de las duras realidades del país y que por no estar enterados, obligatoriamente nuestros hijos y nosotros mismos debemos volver a vivir de pronto con mayor crudeza violenta. Por eso, todos están cordialmente invitados a consultar nuestra página web de la Fundación, disponible 24/7, con relatos verdaderos, registrados y ubicados dentro de la bondad de la Internet y las confesiones de diferentes actores de la fuerza pública, soldados de la patria, que unos ofrendaron sus vidas y otros sobrevivieron con la esperanza de un mejor mañana y en auténtica y legítima paz, sin entrampamiento. Muchas gracias, doctor Neto. Bueno, muchas gracias. Entonces, en síntesis, esta operación que nos condujo a Colombia a eliminar al tal Cholinga solamente sirve para corroborar que al interior de las FARC se manejan otros intereses y otras agendas diferentes a las que han venido presentando tanto el gobierno como los bandidos. Y que, en resumen, la violencia narcoterrorista de filiación comunista sigue hoy tan igual y tan válida para ellos como hace 60 años. Por ende, en este nuevo proceso electoral que se está desarrollando, si no tenemos unos partidos serios que tengan una orientación estratégica para llegar al fondo del asunto y trabajar sobre los asuntos medulares también, que conduzcan a la solución del problema, aquí permanecerá Colombia. Ayer fue el mono, hoy fue Cholinga y mañana será otro alias de esos funambulescos, pero no se resolverá el problema porque desde la parte política no hay profundidad ni claridad para hacerlo. Esta noche la videoconferencia será a las 6:30 de la tarde, no a las 6 como es usual, pero sí a las 6:30 de la tarde con el link de acceso normal. Nos vemos en el día de hoy para continuar formándonos como estadistas con visión de estrategas. Un feliz día y que Dios nos acompañe y nos bendiga siempre.